¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan. Mi nombre es Pedro Jesús Canul Novelo. Soy alumno de la República de México y estoy en el salón del primero J. El personaje que me tocó representar durante varias actividades que nos dejó fue el gran pintor Diego Rivera. ¿Quién era Diego Rivera? Fue un destacado pintor, como lo había dicho, en el siglo XIX, que tuvo varias obras muy buenas e interesantes que fueron muy basadas en su tiempo. Él tenía una personalidad muy brillante y muy polémica, pues fue muy reconocido en el ámbito político, en la cultura de nuestro país. Estaba muy identificado con las ideas revolucionarias en nuestra nación, pues ya durante nuestra época que él vivía, ya grande, vivió la Revolución Mexicana y le interesó mucho que lo estudió, que más adelante se lo diré. Él a la edad de 6 años vivía en Guanajuato. Él es originario de allá. Y por las vías ¿cómo les diré? Por de chiripazo, se fueron a vivir a la capital de México. Llegaron, a él lo que le interesaba era el arte. ¿Qué hizo? Él, por por su ambición de estudiar lo que le gustaba, que son las artes, se inscribió a la escuela de noche en Bellas Artes, tomó escuelas nocturnas para poder estudiar lo que le gustaba. Y pues a esa escuela se le conocía como la Academia de San Marcos. Ahí fue donde conoció a su conocido y creo que amigo José María Velasco. Fue un pintor paisajista quien discipuló y quien lo marcó. Él estuvo durante esa época que estudiaba y todo allá. Le dieron una beca para que para que viaje y estudie en el extranjero. Fue al viejo continente y fue a dos países de allá, que fue Italia y España. Fue, estudió y toda la cosa y lo aprovechó. Y bueno, no fue, mejor dicho, una beca, fue una pensión que le dieron por la Ciudad de México y también fue una beca que por la Secretaría de Educación le dio. Así juntó el dinero a Diego Rivera y él viajó a Europa para poder estudiar. Su regreso a México tardó, pues fue muchos años al volver. Vio cómo pasaban las cosas de la Revolución Mexicana y las cosas, que le interesó mucho el tema de los indígenas, como la cultura maya, olmeca, etcétera, etcétera. Él, al interesarse mucho en esas culturas y las cosas, se puso a la tarea de investigarse cada cultura y se centralizó. Eso era lo que hacía. Él se centralizaba y base a eso pintó varias obras que representó a los indígenas como en sus comunidades y las cosas. Él fue un gran pintor, sin duda alguna, pues, ¿cómo le diré? Tuvo buenas actuaciones en su pintura, pues porque no solo en nuestro país fue reconocido, igual en Italia, en España, hasta en Estados Unidos pintó, como en Detroit, en Nueva York, etc. Su muralismo, el muralismo de este señor fue contratado para unas numerosas oportunidades para realizar grandes acciones muralistas, pues al ver tantos contratos que le hacían la gente, él abandonó la pintura por un tiempo, pues por los que lo contrataban fue los políticos para que le pinten piezas importantes para ellos. Por eso Diego Rivera se detuvo por un tiempo hasta que le dejaron de fastidiar y volvió a pintar.
¿Qué simbolizaban sus obras de Diego Rivera? Pues la intencionalidad, de su obra era reflejar la vida del paisaje de nuestro país y de nuestras culturas, pues porque, como les dije al principio, él estudiaba nuestra cultura, le interesó mucho que representaba nuestra vida, más a las de los obreros, cómo trabajaban, cómo vivían, cómo era el gobierno en ese tiempo, en esa época, pues porque en esa época el gobierno era muy horrible, pues con trabajo se vivía, era mucha pobreza y todas las cosas. Su vida amorosa: se casó primera vez con Angeline Belova, fue una pintora rusa que mantuvo una relación de 10 años que tuvo su hijo, que lo llamó igual Diego, pero al año de nacer falleció, hasta que en el año 1919 tuvo una hija que nunca la conoció, o sea que no le dio su apellido ni nada. Al ver esto, solo le dio sostén económico, le dio un sostén económico, y allá 10 años que duraron, tuvieron su hija, se divorció de ella, ellos vivían en Italia en ese tiempo. Después, al año de su regreso, porque regresó en el año, fue cuando le dieron el mandato a su amigo José Mauro, porque era secretario de Educación. Y lo más peculiar que me interesó de su vida amorosa, porque se casó 4 veces. Se casó con la pintora conocida, igual mexicana, Frida Kahlo, porque estuvo muy chistoso. Para mí era un amor tóxico hoy en día. Tuvo muchos años con ella, pues tuvieron muchos amoríos. Él mejor dicho, porque lo engañó con su propia hermana de Frida Kahlo. Es algo chistoso porque fue su amante de su propia hermana. Al chiste que se divorció, y al pase de tiempo, 1 año, pidió perdón Diego Rivera y se volvió a casar con ella. Algo chistoso. Se casó otra vez con Frida Kahlo y pues tuvieron una relación tormentosa, porque sus infidelidades de Diego Rivera, fue mucho de límite, porque la seguía engañando y pues ella lo dejaba pasar. Conste recalcar que su nombre de la hermana era Cristina Kahlo. Pues seguían hasta que Diego Rivera, mejor dicho Frida Kahlo, falleció y se volvió quedó viudo, y en ese tiempo se volvió a casar. Él se viajó a Moscú tratando de buscar una cura para su enfermedad que él tenía. No investigué muy bien su enfermedad, pero él fue a Moscú y se casó con Emma Hurtado. Él vivió sus últimos años en su casa de Acapulco, porque él tenía una casa en Acapulco, y allá falleció. Allá estuvo sus últimos años de vida. Sus obras fundamentales fueron 146 que tuvo él en su vida, hechas por él. Y yo les puedo decir 5 de ellas, que fue, en un momentito, fue La Creación, Murales de Capilla Riveriana, Epopeya del pueblo mexicano, El hombre controlador del universo, Sueños de una tarde de la Alameda Central. Estas fueron unas obras que él hizo que pues, a mí me interesaron y están muy bien hechas. Como a mí igual me interesó mucho el que está en la Secretaría de Educación, en el mural, en las escaleras, que hoy en día es muy restablecida y le dan mantenimiento. La verdad, un gran pintor, pero su mirada amorosa fue muy chistosa. Pues para nosotros Diego Rivera fue un pintor muy importante, pues porque estuvo a la talla de varios pintores mexicanos que se me olvidaron su nombre, perdónenme, discúlpenme, hasta que el año de 1957 perdió la vida. ¿Qué más podemos decir? Que tuvimos un gran pintor, que hoy sus obras son muy reconocidas por todo el mundo y que están bien hechas.
Y no solo en nuestro país, en todo el mundo están muy reconocidas. Pues al parecer hasta acá llegó mi video. Espero que le haya gustado, espero que se encuentre bien de salud, maestro. Hasta pronto, gracias.